Bueno, un saludito para los hermanos que se conectarán en los 3 canales de YouTube del pastor Henry Gutiérrez, Enseñanza Bíblica Verdadera y Enseñanza Bíblica Absoluta. Para la hermana Isa Reyes, Dios le bendiga. Y para la hermana Franci Duque, Dios te bendiga. Y para las 180 personas en línea en cada de los canales, Dios les bendiga. Bueno, vamos a comenzar por la palabra investidos. Ya sabemos que somos vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4, 24 creo que es, 24, perdón. Y luego somos revestidos, Colosenses 3:10, revestidos del nuevo hombre creado, que conforme al que lo creó, ya, revestidos del nuevo que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta que el conocimiento que pleno, es Colosenses 3:10. Y ahora investidos, ¿con qué fueron investidos del poder desde lo alto, hermano Gilmar? Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces aquí viene el investimiento del poder desde qué, desde lo alto. Yo enviaré qué, mi promesa. Pero si ustedes ven ahí en Lucas 24:45, antes de eso Jesucristo ya le estaba diciendo que tenían que ir a predicar. Pero miren lo principal, hermano Enrique, porque uno dice, bueno, predicar, todo el mundo sale a predicar, pero mire el proyecto que tiene Dios. En el Lucas 24 vamos a leer ahora el versículo 45. Antes de recibir el Espíritu Santo, Dios les abrió ¿qué? El entendimiento. Y después de haber abierto el entendimiento es que les dice, así está escrito y fue necesario que el Cristo resucitase de los muertos al tercer día. 47. Y que se predicase ¿qué? En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén. Y Pedro en donde comenzó a predicar el evangelio, en Jerusalén, y el arrepentimiento y pecados y perdón de pecados ¿en dónde? En Jerusalén. Pedro les dice arrepentidos, tiene cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el 48, y vosotros sois testigos de estas cosas, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder desde lo alto. Hay algo muy importante de eso, de investido de poder de lo alto. La presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano tiene una función muy importante. Voy a poner un ejemplo. Esta es una laptop, pero si no tiene power, puede tener todos los conocimientos que tenga los software ahí, pero no funciona nada, porque le hace falta ¿qué? El power, el poder. Entonces Jesucristo le dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, aquí es donde viene el libro de Hechos capítulo 1 y versículo 8, si lo pueden leer. Hechos 1:8, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que recibimos nosotros? ¿Qué nos dicen? Dice... Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder, ¿recibiréis qué? Poder. Pero en Lucas lo que estábamos leyendo es que dice, yo enviaré la promesa, mire lo que dice, recibiréis poder. Aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos ¿de qué? De poder desde lo alto, investidos. O sea, lo más profundo que hay en nosotros, que es lo que mueve todo, es el Espíritu Santo, y que es el recibir poder. Con ese poder nosotros podemos accionar nuestros pensamientos, con ese poder podemos hacer discernir, porque ese es el poder, ya, es lo que mueve todo. Incluso, ahí es donde viene en nosotros que se llama espíritu de poder, también.
Entonces nosotros debemos de entender que toda esa esencia de Dios es la que mueve todos los sistemas. Por eso es que volvemos a lo mismo. Pero también tenemos que el Evangelio es ¿qué? Poder. Entonces ya nos aparece dos poderes. Un poder que es codificado y un poder que es de potencia. ¿Ya? Porque si esta tiene la batería y no tiene nada, tampoco funciona. Si no tiene el software y está vacío, tiene la batería, tiene poder, pero no funciona. Entonces aquí es donde viene este misterio grande de estos dos poderes. El uno da poder al Evangelio y las palabras de ese también son poderosas porque tiene una sabiduría. Y eso es lo que nosotros tiene que estar funcionando y eso es lo que hace que el Hijo de Dios viva. Ahora, ¿cómo recibieron la promesa? Jesucristo dice, recibirán la promesa de mi Padre que Jesucristo les prometió. ¿Cómo la recibieron? Hechos 2, versículo 4. Porque yo quiero que ustedes se den cuenta de esto. O sea, recuerde, hermana Kaylee, que esta es una enseñanza para que nos demos cuenta cómo adquirimos esto. Porque ya nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, ya nosotros afuera, ya nosotros antes vemos que la puerta se está cerrando para los de afuera, pero vamos a mirar hasta dónde quedan para que entren. Entonces, ¿cómo recibieron la promesa que dice ahí en Hechos? Y quedaos en el hasta que sean investidos de poder de lo alto. Hechos 2, versículo 4. ¿Cómo dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Este es un misterio bastante grande. Porque uno dice, ¿y cómo? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo. Eso es como si su cerebro fuera un radio y tuviera un dial. Y usted mueve el dial y suena una emisora en francés. Mueve otra, suene en ruso. Suena así. Es igualito. Solamente que ese es el Espíritu Santo. Pero es algo que sucede en el ser humano. Alguien me dice, ¿pero cómo? Sí, todo funciona pues en la cabeza. Entonces, lea ahora el versículo 3. El versículo 3 que nos dice, leímos el 4, ahora el 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, aquí le aparecieron lenguas como de fuego, ¿ya? Porque pues el fuego es la palabra. ¿Ya? Eso es en Hechos capítulo 2. ¿Ya? Yo quiero aquí, porque mire lo que dice, ahora lea el 5. Entonces había en Jerusalén judíos ¿de qué? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. De todas las naciones bajo el cielo. ¿Y el 6 qué dice? Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues? Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces Dios utiliza el Espíritu Santo, nos da el poder, pero ¿cómo le diríamos? Sería un traductor. Pero no me está traduciendo porque yo quiero hablar las maravillas de Dios, pero está sonando un sonido que yo no sé qué es lo que estoy diciendo exactamente, ¿ya? Pero yo quiero decir algo, pero sé que Dios me está utilizando a mí como un bafle donde está sonando, pero hay alguien que es el que está hablando. Y esto ha sucedido en varias partes. En Colombia, en la iglesia, llegó una hermana colombiana que se había casado con un japonés. Y llegó a la iglesia y el japonés estaba en la iglesia. No era cristiano el japonés. Pero una hermana comenzó a hablar en lenguas cerca de él. Y entonces cuando terminó el culto le dice, esa hermana
¿Dónde aprendió ese japonés? ¿Cómo así? Sí, la hermana que estaba hablando en lengua, que estaba hablando en japonés, porque habla un japonés muy antiguo. No habla un japonés moderno, sino muy antiguo. Pero estaba hablando las maravillas de Dios. Y eso pasa. Entonces hay algo que nosotros, por eso el apóstol Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en qué. En lenguas. Y yo hablo en lengua más que qué. Que todos. Eso dice el apóstol Pablo. Pero el que él habla en lenguas, al sí mismo ¿qué? Se edifica. Pero si estamos en una congregación y habla en lenguas, dice Pablo, que haya quien ¿qué? Las interprete. ¿Ya? Pero el recibir el Espíritu Santo, la señal de recibir el Espíritu Santo es el don de ¿qué? De lenguas. Entonces los dones del Espíritu Santo, por eso dice, unos don de ¿qué? De echar fuera demonios, de sanidad, otro de discernimiento, el otro de hablar en lengua, el otro de profecía. Los dones de Dios son armas. Armas poderosas. ¿Por qué? Porque si hay una enfermedad, ¿quién tiene el arma para destruir esa enfermedad o echarla afuera? El que tenga don de ¿qué? De sanidad, exacto, eso es un arma. El que llegue y de pronto lo quieran engañar, pero él tiene el don de discernimiento de espíritu, entonces ¿cómo lo van a poder engañar? Pues tiene un arma. Vamos a decir, el que tiene demonios y llega, y hay otro hermano que tiene el don de echar fuera demonios, ya fuera demonios, de ahí viene la pregunta. ¿Cómo actúa el que va a echar en el nombre de Jesús, echó fuera este demonio y se va? Son armas. Todos los dones del Espíritu Santo son armas para nosotros, armas espirituales. Pero ahora viene, ¿cómo el don de lenguas es un arma? Yo llego a una nación y no sé el idioma. Y entonces siento la presencia de Dios y hablo en lenguas. Y el que está ahí, y esto es el misterio de Dios, por eso Dios es el todo ¿en qué? En todos. Y a mí me pasó una vez algo muy curioso que yo quedé como pensando y todavía como que no lo dijeron. Porque había una persona que yo no sabía que había vivido en Japón y hablaba japonés. Y yo iba pasando así y hablé un momentico en lenguas y él me llamó después, don Henry, ¿usted dónde aprendió japonés? ¿Cómo así? Yo lo oí que usted dijo, Jesucristo es Dios, pero lo dijo en japonés. Entonces yo me di cuenta que en ese momento yo hablé en lenguas, pero había una razón para que él escuchara que Jesucristo es Dios. Entonces ya Dios quiere que yo evangelice a él. Porque Dios es el que está más interesado en que le hable a él. Entonces, el poder del Espíritu Santo sí es algo muy esencial en el cristiano, sobre todo los que estamos en ¿quién? En Cristo. Pero el poder del Espíritu Santo, volvemos a lo mismo, que se encuentra con la altivez de espíritu y con la soberbia. Entonces hay unos que lo utilizan para aparentar que son mejores que ¿qué? Que los demás, ¿sí me entiendes? Y entonces ahí es donde viene el asunto de que el Espíritu Santo no es para uno decir que es también más espiritual que el otro o el otro. El Espíritu Santo es muy bueno que uno entienda el hablar en lenguas quizás en el cuarto cerrado cuando uno está orando. Porque el hablar en lenguas es un misterio. Pero ese misterio, por eso es que dice que hay cosas que nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, pide por nosotros, que intercede por nosotros, que nosotros que no sabemos, pero que Él intercede lo que realmente estamos ¿qué? Necesitando. Entonces, esta parte de recibir el poder del Espíritu Santo está dado. Está dado. Ahora, ¿en qué lengua hablaban? Ya vimos que en todas las que habían debajo del cielo. ¿Qué hablaban? Las maravillas de Dios. ¿Qué nos ha dado? ¿Quién nos ha sellado y qué nos ha dado? Segunda de Corintios 1:22. Ahora viene el sello. El sello, en el tiempo de los reyes, era algo que se protegía, ¿ya? Y sobre todo las leyes que eran selladas no podían ser que abrogadas. Entonces el sello era una protección de pertenencia y también de que no podía, si era una ley, no podía ser abrogada. Primera de Corintios
capítulo 1 y versículo 22, ¿quién nos ha dado el sello y qué nos ha dado? Segunda de Corintios, discúlpeme. Segunda de Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El cual nos ha sellado, segunda de Corintios, perdón, 1:22. Bueno, el cual nos ha sellado Y nos ha dado las arras del Espíritu. y nos ha dado las arras. Yo quiero acá que entendamos eso porque a veces uno dice, bueno, ¿y qué es eso? 1:22 dice, porque vamos a leer, porque el Hijo de Dios desde el 19, ya más adelante dice que más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino que siempre en Él es sí en Él. El 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de vosotros para gloria de Dios. 21. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu que en nuestros corazones. Entonces, aquí viene el sello. Por eso estamos hablando, hablamos de vestidos, revestidos y ¿qué? Investidos. Investidos es el final de todo. O sea, Dios dijo, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y ¿qué? Y semejanza. Cuando llega el investimiento, ahí ya. Entonces, somos investidos del poder de lo alto. Entonces nos da, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu de nuestros corazones. Pero habla las arras del Espíritu. ¿Ya? Entonces las arras del Espíritu es, por decir algo, que yo tengo un negocio con el hermano Enrique. Es la garantía. Una garantía, exactamente. Entonces yo doy un dinero anticipado. Esta es la garantía que eso, ya ese negocio es suyo. Entonces, el Espíritu Santo, y ser investidos de ese nuevo ser, que es conforme a la imagen y semejanza de Dios, tiene, de parte de Dios, dice, yo te voy a dar a ti una garantía de que lo que yo te digo es verdad, y tú vas a comenzar a vivir algo. ¿Ya? Y entonces por eso es que Dios es el Dios el que es el todo en qué, en todos. Entonces ¿y qué es lo que yo voy a vivir? Bueno, que usted existe, pero yo puedo hablar por medio de usted. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Y eso qué es? Eso es el Espíritu Santo y es el don de lenguas. ¿Y eso qué es? Bueno, es la garantía de que lo que yo le estoy prometiendo, ya el negocio está hecho. Yo te voy a cumplir. ¿Hasta ahí ya todo entendido? ¿Hasta ahí todo entendido? O sea, ya la persona dice, yo estoy hablando en lengua, esas son las arras. Entonces vamos a ir a ver Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué son las arras y hasta cuándo están esas arras? Porque las arras existen mientras no llega el contrato final, ¿cierto? Pero ya después del contrato final, las arras entran dentro del contrato, ya quedan ahí, pero ya no son arras, ya quedan. Efesios 1, 13 y 14, ¿qué dice? Porque no... Efesios. Efesios 1, 13 y 14. Estoy mal. Entonces, por eso esto es bien importante, hermano, que entendamos todo esto. Yo entiendo que nos están dando el valor para poder predicar. Claro, el valor, pero también al mismo tiempo, al mismo tiempo, por eso es que Dios nos usa a nosotros. Y entonces Él da esas arras para decirle, mire, usted va a ser investidos del poder de lo alto, ¿ya? El Espíritu Santo. Pero ese investimiento es un poder que va a tener usted ahí. Y yo te voy a dar las arras. Las arras es que usted va a recibir el Espíritu Santo y va a hablar que en otras lenguas. Esas son las arras. Para lo que viene después es algo muy diferente. ¿Qué es lo que dice ahí? 1:13. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces son las arras que se dan, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue ¿qué? Hermana Kelly. Hasta que llegue ¿qué? La redención. Entonces después de la redención ya el negocio ¿qué? Quedó hecho. Ya
Dios te ha hecho a ti y a mí conforme a su imagen y qué, y semejanza. Y entonces hay momentos en que Dios hablará por nosotros. En determinado momento hablará. Entonces se van 3 ángeles donde Abraham. Eran ángeles, así dice la Biblia. Sí. Luego dice 3 varones. Y luego se van 2 a Sodoma y Gomorra. Y el tercero comienza a hablar con quién. Con Abraham, ¿Y era quién? Dios. Ahora comprenden el misterio. Por eso es Dios. Ahora vamos. Este es un misterio. Por eso estas son las arras ahorita. Las arras. Yo te voy a dar las arras que sepa que yo te voy a cumplir el negocio. Usted va a ser mío y ya te voy a cumplir el negocio. Usted va a ser hecho conforme a mi imagen y semejanza. Entonces tenemos un Dios que es de todos, sobre todos, por todos, ¿y qué? No, faltó. Tenemos un Dios que es de todos. En todos. No, Por por todos, ¿y qué más? Y para todos. No. No. Vamos a ver Efesios 4:6. A ver, un Dios. Efesios 4:6. Sí. ¿Ya? en to- ¿Qué más? Todos vosotros. por todos y en todos. En todos. Entonces, tenemos un Dios de todos, ¿cierto? Sobre todos, por todos y qué? Y en todos. En todos. Entonces ya estamos entendiendo. Ya estamos entendiendo. Mire, estos son tesoros muy grandes. Ojalá que me hubiera gustado que hubieran estado muchos más llenándose de esta sabiduría. Entonces ya nosotros podemos decir lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo más quién, Más que soy en mí. porque Él es en qué, en todos. Todos y todos. Pero sigo yo teniendo, yo soy hecho conforme a la imagen y semejanza de quién, de Dios. Por eso es que aparece un varón luchando con quién, con Jacob. ¿Ya? Aparece un varón luchando ahí con Jacob. Y a lo último dice, y Jacob luchó con Dios y le ganó en ese nivel porque no lo quiso soltar, pero de todas maneras el ángel le gana a él, pero él luchó porque quería la bendición. Y yo no te suelto hasta que tú no me bendigas, y Dios le dio pues la bendición. Entonces ahí es donde, por eso tenemos que tener muy en cuenta el versículo de Efesios 4:6, ¿ya? Vamos a anotarlo acá porque Efesios 4:6. Entonces es un solo Dios, pero es de todos, sobre todos. ¿Por qué sobre todos, hermano Francisco, hermano Enrique? Porque dice que subió por encima de qué, de todos los cielos para llenarlo qué, todo, Jesucristo. Entonces es sobre todo, luego es que por todos y luego es que en todos. Eso es. Entonces ya estamos con unas arras que nos están diciendo, mira, tú hablas en lenguas, tú no sabes lo que está diciendo, pero en ese momento yo estoy hablando. Y usted es mi instrumento. ¿Ya? Entonces sí es importante hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas, así mismo ¿qué? Se edifica. Pero no voy a estar aquí hablando en lenguas. Imagínense, duro aquí 1 hora adicional hablando en lenguas. ¿Quién sale edificado? Solamente yo, pero ustedes. Entonces, por eso es que Pablo hace esa corrección, ¿ya? Pero sí es muy importante hablar en lenguas, porque eso te da a ti que Dios ha puesto en ti que las arras de lo porvenir, ¿ya? De ese negocio que viene, de esa situación, de esa vida que viene. Por eso estamos hablando primero de vestidos, revestidos, y ahora estamos hablando de ¿qué? Investidos. Investidos de poder de lo alto. Entonces son las arras. Bueno, ahora, ¿qué dice el apóstol que tiene las llaves del reino de los cielos? ¿Qué dice el apóstol que tiene las llaves del reino de los cielos? Porque si yo voy a ir a un edificio y resulta que no tengo las llaves principales para entrar, pues me quedo por fuera. Pero por eso Jesucristo dejó un detalle muy bueno. Sobre ti, esta roca edificaré mi iglesia, y a ti te daré las llaves de ¿qué? Del reino de Dios. Entonces aquí viene, Hechos 2:38, ¿qué dice el apóstol que tiene la llave del reino de los cielos? ¿Será importante recibir las arras? ¿Las arras?
Miren lo que dice Hechos 2:38. ¿Será importante recibir las arras? Pedro les dice que Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ahí dice, recibiréis, hermano Enrique, dice, recibiréis el don del Espíritu ¿qué? Santo. Y dice, en él también, habiendo creído en el Evangelio, ¿ya? Habiendo creído la palabra de verdad y habiendo recibido el Espíritu Santo, que son las arras de ¿qué? De vuestra salvación, ¿ya? Hasta el día de vuestra redención. Es hasta el día de esta redención cuando ya somos investidos. O sea, ya seremos conocidos. Yo conoceré como yo fui conocido de parte de Dios. O sea, ese origen. Ahora, si ahí están las arras, entonces, ¿cómo bautiza Jesucristo? Mateo 3:11. Mateo 3:11. ¿Cómo bautiza Jesucristo? Mateo 3:11, ¿qué nos dice? Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso es que Mateo 24:49 dice, y yo enviaré la promesa de mi Padre a ustedes y seréis investidos de poder de lo alto, pero es Jesucristo mismo. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Entonces seremos investidos del poder de ¿qué? De lo alto. Entonces el Espíritu, Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. O sea que Jesucristo es el que, claro, con Él es que es el que tenemos que recibir ¿qué? Las arras de nuestra salvación hasta el día de nuestra redención. Entonces el Espíritu Santo son ¿qué? Las arras. Vamos a ir a Efesios 1, 13 y 14 para que no se le olvide que son las arras, ¿ya? De nuestra salvación. Efesios 1, 13 y 14, vamos a leerlo nuevamente. Habiendo que En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿qué más? que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Mire, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y fuego. Pero el Espíritu Santo son las arras de ¿qué? De nuestra herencia, dice ahí, ¿cierto? O de nuestra salvación. Nuestra posesión. Buena pregunta, pero ya se me perdí. ¿Qué dice, hermano Francisco? La presencia de Dios. Ahí estás, justo. Vamos a mirar, leamos otra vez el 13 y el 14, porque yo quiero que distingamos la herencia de la salvación. ¿Ya? 13, ¿qué nos dice? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, que es de la herencia. De la herencia. No es de la salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, eso sí, el evangelio sí para nuestra salvación, pero el otro es las arras de nuestra, lo que vamos a heredar. Un cuerpo totalmente incorruptible, totalmente inmortal. Mira, y el Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. Ya nosotros estamos en Cristo. Pero alguien me puede decir, hermano Henry, yo nunca he hablado en lenguas. Es un don. Es un don. Y los dones, el Espíritu los reparte como qué. Como Él quiere. ¿Ya? Hay otros que tienen don de sanidad. Hay otros que tienen don de milagros. Y hay otros que tienen don de discernimiento, otros de echar fuera demonios y otros don de profecía. Pero las arras de nuestra herencia. Por eso el versículo que dijo el hermano en Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída está la altivez. La caída no va con la soberbia, va con la altivez. Y el quebrantamiento no va con el altivez, va con la soberbia. Entonces, uno dice, ¿y por qué yo no puedo? Casi es lo mismo, yo puedo decirlo así. No, recuerde que nosotros no podemos cambiar ni una
tilde, porque es el ejemplo que recibimos de Jesucristo. Ni una tilde, ni una jota qué, Pasará. hasta que todo se cumpla. Entonces, ¿cómo voy yo a cambiar eso? ¿Sí me entiendes? ¿Me puede repetir eso de la caída? No va. Bueno. Primero, antes del quebrantamiento está la soberbia. Y antes de la caída está la altivez de espíritu. Eso no se puede cambiar, eso funciona de esa manera. ¿Ya? Por eso que nosotros debemos de tener este cuidado con las arras del espíritu, que es la herencia de nosotros hasta el día de ¿qué? Redención. De la redención. Muy bien, hermano Francisco. Hasta el día de la redención, porque ya después tenemos la herencia, ya quedó ¿El todo. fuego qué cosa es? Ahora, entonces Jesucristo bautiza en Espíritu Santo y fuego, o sea, Él nos da las arras y también nos bautiza en fuego. Pero vamos a mirar, ¿cuál bautismo angustiaba a Jesucristo si no se cumplía? Lucas 12:50. ¿Cuál? ¿El del Espíritu Santo o el del fuego? Vamos a mirar. ¿Cuál bautismo angustiaba a Jesucristo si no se cumplía? ¿Qué nos dice? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta qué, hasta que se cumpla. Uno dice, pero Jesucristo cuando habló eso ya lo había bautizado ¿quién? Juan Bautista, porque ya estaba en la mitad de su ministerio. Entonces, ¿cuál era ese bautismo? Siga leyendo el 50, el 51, el 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? ¿Qué era lo que Jesucristo había ya echado en la tierra? El Evangelio. El Evangelio. Por eso fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiere si ya está encendido? ¿Por qué estamos diciendo que el fuego es el Evangelio? Porque las palabras de Dios son espíritu y son vida y son fuego. Jeremías 23:29 vamos primero. Jeremías 23:29. ¿Cómo son las palabras de Dios? Son como fuego y como martillo. Mi palabra como fuego. ¿Qué No dice? es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Exacto. Entonces no es mi palabra como qué, como fuego. Entonces Jesucristo bautiza en Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia adquirida. Son las arras. Y luego dice Espíritu Santo y fuego, que es la palabra. Entonces, dos bautismos. Pero él se preocupa más por el bautismo, por el segundo, por el fuego, que es la palabra, porque muy pocos la entienden. La reciben, pero no la comprenden. Y entonces se forma un asunto que no cuadra en la mente y uno mira que Jesucristo dijo, no juzguéis para que no sean juzgados, y todo el tiempo mantiene en las iglesias juzgando, las personas de las iglesias. Y uno dice, pero Jesucristo dijo, no juzguéis, ahí, Mateo 7:1. Y la gente lo hace. Entonces Jesucristo, eso es lo que lo angustia. Porque dice que la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Y él es la cabeza de la iglesia. Y él dice, ¿cómo me angustio? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta qué? Hasta que se cumpla. Refiriéndose al cuerpo que es ¿qué? Su iglesia. Entonces ahí viene el problema. Cuando las personas no entienden o comprenden el Evangelio. Entonces comienza a fallar que no son bautizados en ¿qué? En fuego. Y al no ser bautizado en fuego y en no comprender la palabra, se corre un riesgo de no ser ¿qué? Arrebatado, o sea, no estar en el arrebatamiento. Luego, claro, purificado, porque las palabras de Cristo son fuego, pero además ¿qué son? Juan 6:63, son espíritu y son vida. Por eso hay un versículo que dice, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y el que oye mi palabra ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. Pero recibir el Espíritu Santo son las arras. Y ese es un bautismo que lo hace Jesucristo. Y ser bautizado en fuego es otro bautismo que lo hace Jesucristo. Y el bautismo en agua lo hace Juan Bautista y todos los otros que bautizamos en agua lo hacemos. Pero el que bautiza en Espíritu Santo y fuego es solamente ¿quién? Jesucristo. Entonces ya estamos ahí. Bueno, ahora, ¿qué es el fuego? Jeremías 23:29. ¿Qué nos debemos hacer
¿qué no debemos de hacer con el Espíritu Santo? Porque usted lo recibe, vamos a suponer una noche, usted está orando en su cuarto solo. Y usted lo toma el Espíritu Santo y habla en otras lenguas. Y usted dice, bueno, ¿y esto qué? De verdad, no es Henry predico, y yo estoy aquí en mi cuarto hablando en lenguas. Y dice, esto está raro. Transformarlo entonces. Sí, ya comienza usted a hablar en lengua y, pero ¿esto qué pasa? Entonces Dios te está entregando en ese momento que las arras de vuestra herencia. ¿Ya? Las arras de vuestra herencia. Yo voy a hacer que voy a estar en ti y voy a hablar cuando yo quiera, porque yo soy un Dios de todos, sobre todos, por todos, ¿y qué? En todos. Yo ya les he explicado eso, por eso hay mucha confusión, que el ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel de Jehová, no, que el ángel de Jehová es alguien que esto, no. El ángel de Jehová es un Dios que lo llena, ¿qué? Todo. Subió por encima del cielo para llenarlo todo. Y cuando Él quiere, habla donde sea. Y utiliza el que sea. Y en el momento que Él está hablando, Él es Dios, no el instrumento. Él es Dios conforme a la imagen y semejanza de Dios. Por eso es que hay un versículo que yo siempre me preguntaba. Y dice, yo Jesús he enviado ¿qué? Mi ángel. Voy a poner un ejemplo. Yo, Henry Gutiérrez, he enviado mi orograma. ¿Sí me entiendes? Por eso es que en Apocalipsis dice, y se sentará Jesucristo, se sentará Dios en el trono. Y estará como ¿qué? Como su Dios. Por eso no puede decir Dios, porque Dios es el todo. Pero en ese momento es Dios. Por eso es que Pablo llega y dice, vamos a ir a 28:15, porque yo quiero que esto quede claro. Por este fue el error del querubín protector. Entonces, la iglesia actual se está equivocando, porque solo te está haciendo el bautismo por Espíritu Santo, pero no por fuego. Es que el bautismo de fuego es tener el conocimiento, la mente de Cristo. Claro, Y ahí es donde todo falla, y ahí es donde todo el mundo falla. Claro, Porque tener la mente de Cristo no es fácil, porque hay que distinguir las dos justicias. Claro, porque y de los juicios con agua, nada más la primera. Exacto, y ahí cree, no, Y falta la otra. falta la otra. Espíritu Santo y fuego, que eso lo hace Jesucristo. Claro. Jesucristo nos llena del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia. El Evangelio es ¿qué? La salvación, la herencia de nuestra salvación. Ya, lo que vamos, la salvación. Pero el Espíritu Santo lo bautiza ¿quién? Jesucristo a nosotros. Y luego el fuego es su palabra. Por eso la angustia que a veces yo tengo, de que yo oigo a alguien que habla y no habla conforme a la palabra. Entonces, Dios está castigando a los cristianos y la correa de Dios es el diablo. Eso no es bíblico. Jesucristo dice, ahora viene el príncipe de este mundo y va a ser la correa mía. No, ni nada tiene que ver conmigo. Y ese es el bautismo, ¿en qué? En fuego. Y por eso Cristo se angustia, porque el pueblo, su cuerpo, que es la iglesia, no ha sido bautizado en ese fuego, que es su palabra. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces, el bautismo en Espíritu Santo y fuego lo hace ¿quién? Dios. Y como Juan Bautista, nosotros bautizamos ¿en qué? En agua. Para testimonio, para decir, para cumplir justicia, porque no es lo mismo. Voy a poner este ejemplo que es, no es lo mismo ir y conquistar una mujer para estar con ella solamente, que ir y conquistar una mujer y llevarla al altar para presentarla como su esposa. Son dos cosas diferentes. En la una hay injusticia y en la otra hay ¿qué? Justicia. Lo mismo, cuando yo me bautizo, Juan Bautista no quería bautizar a Jesús porque, Señor, ¿yo cómo te voy a bautizar si usted es mi jefe? No. Es necesario que tú me bautices para que cumplamos toda ¿qué? Justicia. Hay que hacerlo público porque eso es una justicia.
Por eso dice, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré que delante de mi Padre y de los ángeles de Dios. Entonces, el bautismo tiene que ser en público, delante de muchos testigos. Puede ser de los mismos hermanos. Entonces, bueno, hermana Francis Duque, Nelly Reyes, Noel Molina, Fabio Alarcón, Dios les bendiga grandemente. Bueno, tenemos algo aquí bien importante. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer con el Espíritu Santo? Efesios 4:30. Aquí viene algo importante. No contristarlo. Porque el Espíritu Santo se puede contristar. Y no contristarlo. Miren, ¿qué nos dice? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mire, volvemos a lo mismo. No contristéis al Espíritu Santo, dijimos que Efesios 4:30, ¿cierto? Sí. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de ¿qué? ¿Y hasta cuándo son las arras hasta la redención? Vea, todo coordina. El Espíritu Santo son las arras de redención. Entonces, ¿cómo no contristamos al Espíritu Santo? ¿Qué se nos debe quitar a nosotros? Quite de vosotros toda ¿qué? Amargura, Amargura, ¿qué más? enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Ahora, hermana Kaylee, dice que se quite, para no contristar el Espíritu Santo, hay que quitarse toda amargura, enojo e ira. ¿Ya? Y este es uno de los talones de Aquiles de todos los cristianos. Y yo lo viví mucho, pero ahora lo vivo muy poquito y a veces no vivo ya nada de eso. Cuando alguien se enoja conmigo, entonces yo, mira, yo quiero hablar contigo esto y no me puedes atender, entonces yo arranco y me voy. ¿Sí? Y salgo normal, no salgo enojado con esa persona, si me haya insultado, yo salgo tranquilo. Entonces eso lo da la capacidad de ¿qué? Del conocimiento juntamente con el Espíritu Santo. Pero nosotros no tenemos que contristar ese poder, esas arras. Que con esas arras nosotros somos ¿qué? Investidos. Ya salimos de ser vestidos, revestidos, ahora estamos hablando del investimiento, ¿ya? Y se quite toda ¿qué? Malicia. Nosotros debemos ser niños ¿en qué? No debemos ser niños ¿en qué, hermana Kaylee? No debemos ser niños ¿en qué? Una manera de pensar. ¿Ah? Debemos ser niños ¿en qué? Una malicia. En la malicia. ¿Y no ser niños en qué? En la forma de pensar. ¿Ah? En nuestra manera de pensar, en el conocimiento. Yo no puedo ser un niño en el conocimiento. Por eso mi pueblo se destruyó, porque le faltó que un niño es fácil de engañar. Por eso hay tantos niños que se pierden. Porque por eso inocente. Hay le dijo un papá al niño, mire, mijito, no se vaya con ningún extraño que yo no sé qué. ¿Este entendió? Sí, yo entendí. Así que sea un extraño usted, no, yo no me voy. Y le dijo el otro, dígale eso y ahora yo voy a probar a su niño y verá que se va. Pero sí, y llegó con un perrito que parecía un oso. Eso, mira, el perrito. Sí, yo tengo en mi casa uno, ¿quieres? Y te lo regalo. ¿Quieres? Ven conmigo. Y arrancó la niña y se fue, porque le van a regalar un perrito. Entonces nosotros no tenemos que ser niños en el conocimiento, pero en la malicia tenemos que ser ¿qué? Niños. Esa malicia es ¿para qué? Para no juzgar a las personas y condenarlas. ¿Sí me entiende? Porque nosotros vamos a predicar el Evangelio, a exponer el Evangelio. Pero en nosotros hay algo. Misericordia. Pero en nosotros hay algo que reemplaza lo que es la prudencia. El hombre avisado ve el mal y ¿qué? Y se aleja. Él ve el mal y se aleja. Entonces viene el discernimiento de espíritu, que son dones que dan para que la persona pues se abstenga de caer en una trampa del enemigo. Alguien puede venir y decir alguna cosa y lo involucra a usted sin darse cuenta. Una persona viaja en un avión y una señora se hace al lado. ¿Y usted cómo se llama? Fulana de tal. Ah, ok. Y usted esto, y ya se hacen amigas y hablan y todo eso, y cuando van a bajar, ay, tengo tantas maletas, ¿será que usted puede llevarme esta cartera? Este bolso. O sea, no, yo no puedo, yo voy también que no puedo nada.
Y cuando llegan allá, sale la mujer corriendo, Claro. porque llevaba algo en la cartera y la salen a perseguirla y todo eso. No, es que esa cartera es de mi amiga. Y yo, no, yo ni la conozco. Yo no sé quién es ella. No, entonces le dice, sí, yo sé, usted se llama fulana de tal. Dígame mi apellido si yo soy su amiga. Y vengo con usted. Y como no le ha dicho el apellido, no pudo. Casi la involucra. Entonces uno tiene que ser en eso que prudente para ver el mal y apartarse. El avisado ve el mal y se esconde. Los hermanos son ovejitas muy inocentes. Aquí hubo un hombre, un hermano, que sin deber nada lo metieron 15 años en la cárcel. Llegó un tipo y le dijo, mire, yo no tengo trabajo y alguien me compró el televisor, ¿será que usted me van a dar $100 y voy a llevar el televisor? Y el hermano, como nosotros ayudamos a todo el mundo, no, sí, no hay problema. Pero mi pregunta sería, qué raro que usted haya vendido y el que lo compró no viene por el televisor. No es que me pidió que lo llevara, no, llámelo, dígale que venga. El hombre inocente subió el TLC, lo paró la policía. Escúcheme, lo paró la policía, subieron un perro, encontraron ahí 2 kilos. Y le decía al otro, dígale que yo no tengo nada que ver, y el otro se ponía a llorar. Primero que todo, no investigó el pasado de esa persona. Ya había estado en la cárcel por eso. Y lo soltaron. ¿Por qué? Porque había dicho que iba a entregar al que era. Y utilizó al que no era. Porque si entrega al otro lo matan. Y este hombre tuvo que pasar los 15 años ahí. Seamos niños. No seamos niños en nuestra manera de pensar. Pero sí seamos niños ¿en qué? En la malicia para juzgar. Pero seamos prudentes, sabios para mirar el peligro. Esto es raro. Entonces aquí encontramos nosotros en el libro de Efesios 4:30 que no debemos de hacer con el Espíritu Santo, contristarlo. Entonces, ¿cómo yo alegro al Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo siempre está feliz. Pero lo que yo quiero, porque dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero el 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, si ya recibimos el Espíritu Santo y usted habla en lenguas, no lo puede contristar. Es lo que dice la palabra. ¿Cómo yo lo contristo? Pues todavía con amarguras, enojo, ira, gritería, malas palabras y la malicia. ¿Ya? Nosotros debemos de ser, en nuestra manera de pensar, debemos de ¿qué? De ser niños. Y no debemos de ser niños, en la malicia. ¿Cómo? Niños en la malicia. Y niños en la malicia, eso es. Niños en la malicia. Niños. Yo miro algo y en la mente me dice algo, claro, como soy adulto, yo mismo sospecho, no, aquí hay algo. Pero yo me hago ciego y sordo por amor a ¿qué? A la justicia absoluta, a la que revela en el Evangelio. Bueno, ya hemos llegado ahí. ¿Cómo se presenta diligentemente el obrero aprobado ante Dios? Porque ya está Espíritu Santo y fuego. Pero ese fuego, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese fuego en nosotros? ¿Cuál es como decir, la clave de ese fuego? Vamos a ver 2 Timoteo 2:15. Y ya vamos a terminar, ya pasamos 10 minuticos más y ya. ¿Cómo nos dice esa palabra? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, Jesucristo es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego, pero ya sabemos que fuego es la palabra. Pero dentro de esa palabra tiene que haber un ingrediente especial que es la verdad. La verdad absoluta en el Evangelio. Y la verdad en lo relativo, la verdad tanto subjetiva como objetiva. ¿Ya?
Pero en lo absoluto, para predicar el Evangelio, yo tengo que predicarlo con la verdad de Cristo. Por eso volvemos a decir, no seas sabio en tu propia opinión. Proverbios 3:7. Y lo que dice Proverbios 30, ¿qué? 6. Dice, cuando usted lea las palabras de Dios, no añada a las palabras de Dios. ¿Ya? ¿Para que qué? No sea hallado mentiroso. Para que no sea hallado que mentiroso. Entonces, predicar el Evangelio, muchos lo predican, pero cuidado, porque si usted está dando su propia opinión, el Evangelio, cuando usted lee la Biblia, usted tiene que haber entendido antes algo, hermanos. ¿Y qué es lo que yo debo entender primero antes de leer la Biblia, hermano Francisco? Que ninguna escritura es de interpretación Wow, privada. qué bueno. Oye, ya, a mí me alegra eso, que me contesten de esa manera, yo quedo feliz. Bueno, vamos a la cita bíblica, segunda de Pedro 1:20, porque alguien me puede estar pensando en las redes sociales, pero hermano Henry, ¿cómo así que yo no puedo dar el punto de vista mío cuando leo la Biblia? No, hermano, no lo puede dar. Usted puede dar el punto de vista de todo lo demás. En la casa, su profesión, en su trabajo, en todo lo demás puede dar su punto de vista. Pero cuando lee la Biblia usted no puede dar el punto de vista. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si yo ya no vivo, ¿dónde quedó mi punto de vista? Y si Cristo vive en mí, ¿cuál es el punto de vista que debe estar? El de Cristo. Pero esto es lo que usted tiene que entender primero antes de leer la Biblia. Segunda de Pedro 1:20. Entendido primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entendiendo primero esto, que ninguna escritura, aquí está toda, vea, ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Ahora yo hago una pregunta con todo respeto. ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Porque tienen un solo punto de vista o porque tienen diferentes puntos de vista? Ustedes responden, porque tienen diferentes puntos de vista. ¿Tomaron en cuenta segunda de Pedro 1:20? No, ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. ¿Ya? Por eso usted y yo debemos ser bautizados en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Pero ese fuego, que es la palabra, tiene un ingrediente que es la verdad. Y una de las verdades es que cuando usted va a leer la Biblia, tiene que entender primero que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Y esa verdad la tiene que tener en cuenta. Pero si usted comienza a predicar y a dar la interpretación de la Biblia, de acuerdo a su punto de vista, usted no tiene la verdad de Cristo. Usted tiene su supuesta verdad. Entonces, preséntate diligentemente a Dios como un pastor, como un obrero que predica, pero que sabe usar bien la palabra de ¿qué? De verdad. ¿Cuál es la verdad? Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra de verdad absoluta. Por eso Jesucristo dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasan. Eso es lo absoluto. Ahora, ¿cómo el Señor conoce a los que son suyos? Aquí es donde viene la clave. Porque ya sabemos que están predicando, pero si no tuvieron en cuenta segunda de Pedro 1:20, que hay que entender primero eso, que ninguna escritura es de interpretación privada, ¿cómo Él conoce a los suyos? Efesios 2:19, segunda de Timoteo 2:19, ahí mismo, pero de 2:19, segunda de Timoteo 2:19, ¿cómo conoce Él a los suyos? ¿Cómo Él conoce a los suyos? Muy importante todo esto. Gino Samir Niño Rodríguez, amén. Luzmila Malabet, Dios te bendiga, mis hermanos. Mire lo que nos dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, eso está después de preséntate diligentemente a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Y ahí en el 19, puede leer el anterior, dice, y no siguieron la verdad. Hay algo así por ahí en el anterior. Ahí mismo hay 15, procura No, el otro. El 12 dice que no siguieron la verdad y se apartaron de la verdad. Oh, ya, sí. Ok. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahí está. Y conoce el Señor y teniendo este sello,
El fundamento de Dios está firme y teniendo este sello, el Señor concede a los que son ¿qué? Suyos. En aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, echamos fuera demonios, hicimos sanidades. Y Jesucristo dice, yo no los conozco. Porque predicaron y dejaron la verdad de Cristo por un lado por predicar sus propios puntos de vista. Esto es lo delicado. Por eso esto no es una enseñanza de que estoy yo condenando a los que están predicando. No, le estoy dando una enseñanza. Estoy exponiendo la palabra. Y cuando se expone la palabra, se alumbra a quienes, hasta los más simples. Usted va a entender la palabra. Yo estoy exponiendo la palabra. ¿Cuál es la cita bíblica? Salmo 110. No. Salmo 119, 130. Vamos a mirar a ver si eso. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Ya? Vamos a ver si es eso. No sé. Vamos a ver. Si no lo buscamos ahorita, porque yo quiero que ustedes entiendan. ¿Ese? Ok, listo. Léalo, hermano Gilmar. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Yo estoy haciendo eso, hermanos. Nunca yo voy a juzgar una iglesia, pero sí voy a enseñarles. Yo las miro a todas como el camino de los justos que va en aumento hasta que el día es que perfecto. Eso, están en un proceso de crecimiento, pero así como dice Pablo, oye, ya deberían ser maestros, pero tengo que darles todavía lechecita, va a ir un bebé. Pero ya deberían de saber todo esto. Entonces, preséntate diligentemente a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Pero para usted usar la palabra de verdad como pastor y como obrero, usted tiene que entender primero esto, que ninguna escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Y entonces usted está siendo bautizado en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego, que es la palabra, pero con el ingrediente de la verdad. Si usted no tiene la verdad, usted no es bautizado en fuego. Por eso Jesucristo dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Él ya miraba el futuro de la iglesia, que el talón de Aquiles de la iglesia es el conocimiento que está fallando. Alguien dijo, pero hermano, la Biblia dice el conocimiento envanece. Sí, pero ¿cuál conocimiento envanece? ¿Cuál conocimiento envanece? El que tú das desde tu punto de vista, ese es el que envanece. Mira, vamos a ir a donde está eso. Primera de Timoteo capítulo 6 y versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, léalo, hermano Gilmar. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Mire, eso es. Si usted lee la Biblia y da su punto de vista, usted está envanecido con el conocimiento que está dando tuyo. Pero el de Cristo no envanece. El conocimiento de Dios no envanece a nadie. Lo hace humilde, lo hace sabio, lo hace prudente. Entonces ya, en otras palabras, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ¿cuál es el fundamento que está firme? Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. He puesto un fundamento, piedra estable, de cimiento estable, ¿ya? ¿El que qué? El que creyere. El que creyere, no, así como dice, no tenga prisa, quédese quietico en ese fundamento, no se apresure a ir más, quédese quietico en el fundamento. Pero ¿por qué ese fundamento, por qué esa roca es firme y por qué ese fundamento es firme? Lea eso leímos el 17, lea el 18 y verá por qué es firme. Y ajustaré el 18. Sí, no, el que sigue. 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Ahí está. Entonces, ¿todo eso con qué? Con la verdad. Con la verdad es que se hace a cordel y de justicia, ¿ya? A cordel y todo. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta, por eso es que tenemos nosotros en cuenta que es muy importante, ¿ya?
que nosotros entendamos el ser bautizados, hermano Enrique, en agua lo hacemos nosotros. Pero el que bautiza en Espíritu Santo, que son las tarras y fuego, ¿es quién? Jesucristo. Pero ese fuego es para que usted tenga en cuenta que tiene que tener la verdad de quién, la de Cristo. Que usted va a leer la Biblia, pero usted cuando va a leer la Biblia diga, Señor, hazme entender primero que ninguna de estas escrituras yo la puedo interpretar con mis puntos de vista. Eso es tremendo lo que yo estoy diciendo, porque ahorita van a salir gente que van a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todas las denominaciones que tienen su punto de vista? Alinearse con el Evangelio. Yo le voy a decir lo que tienen que hacer. Voy a leer, lean nuevamente Isaías el 17. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Mire, esto es lo que tienen que hacer todas las denominaciones. Y ajustaré el juicio ¿a qué? A cordel. O sea, la verdad continuamente. ¿Y a nivel qué? La justicia. El granizo va a ser el refugio de qué? De la mentira. Y aguas arrollarán ¿qué? El escondrijo. Usted sabe que no es lo mismo que yo le bote un vaso de agua al hermano Mauricio, ¿cierto? Que le bote ese vaso de agua congelado. La verdad de Cristo es como eso, granizo, es un agua sólida que cuando le pega la mentira la destruye. Por eso que dice granizo, destruirá que barrerá el refugio de qué, de la mentira. Y precisamente el que cree en Jesucristo debe de creer ¿cómo, hermano Francisco? ¿Cómo qué? Como dice la escritura. Como dice la escritura, muy bien. Entonces nosotros debemos de creer en Cristo como dice la escritura. Esto dio a entender de lo que habían de recibir ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y qué bautiza en el Espíritu Santo? Jesucristo en el Espíritu Santo y fuego. Pero para que usted poder creer en Cristo, debe creer como dice ¿qué? La escritura. Esa cita bíblica. Juan 7:37. Juan 7:37, vamos a buscarlo. Juan 7:37, sí señor. Entonces usted va a creer en él, es como dice la escritura. Por eso usted no puede dar la interpretación privada, hermanos. Yo no sé qué está pasando, pero hermanos, manden este video por todas las redes sociales para que todas las iglesias tengan en cuenta esto. ¿Qué uno nos dice Juan 7:37? 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mira, él bautiza en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Pero para ser bautizado en el Espíritu Santo, usted tiene que creer en Cristo como dice ¿qué? No como dice la denominación con su punto de vista. Y no es que esté contra las denominaciones, porque las denominaciones pueden alinearse, pueden ajustar el juicio a cordel y nivelar la justicia. Pero ahora, ¿cómo ellos van a hacer ese ajuste en medio de esa maquinaria que está funcionando así? Aquí es donde viene la parte clave. ¿Cómo creen que deben de hacer la justicia? ¿Cómo creen que se nivela la justicia? Vamos a ir al libro yo creo que había anotado eso acá, pero no lo anoté. Vamos a ir primero a Jeremías 7:15. Jeremías 7:15. ¿Cómo nos dice Jeremías 7:15? Os echaré de mi pesa. No, 7:5, perdón. 7:5. Pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Mire, si con verdad hicieres justicia. Preséntate diligentemente a Dios como obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Porque es importante tener la verdad de Cristo para hacer la justicia de Dios. Por eso dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe que vivirá. Cualquier cosa que usted haga
fuera de la justicia, sea en pensamiento, en palabra y en hecho, fuera de la justicia será una injusticia. Escúcheme bien porque esto es bien delicado lo que estoy diciendo. Será una injusticia, sea de pensamiento. ¿Hay pensamientos injustos en los cristianos? Sí. ¿Los dicen? No, pero lo piensan, son injustos. ¿Hay pensamientos en los cristianos que los hablan? Sí, hablan palabras injustas. ¿Hay acciones en los cristianos que hacen acciones injustas? Sí. Pero esa injusticia, por eso es que dice, mire, mejoren vuestros caminos. Usted puede mejorar sus caminos si con verdad hicieres ¿qué? Justicia. Pero si hay todas las injusticias, ¿cómo lo llama Primera de Juan 5? Primera de Juan 5, 17 creo que es. ¿Cómo nos dice? Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es ¿qué? Pecado. Entonces, hermano, esto es importante, ser bautizados en agua, sí, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibimos el don del Espíritu Santo. Pero es más importante también, muy importante también, que usted sea bautizado por Jesucristo, ¿en qué? En Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. Y fuego. Porque el Espíritu Santo son las arras para ser investidos del poder de lo alto. Y el fuego es precisamente, Jesucristo dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me gusta hasta que se cumpla, porque es que es un problema cuando no se tiene la verdad para predicarlo, por solamente omitir un versículo que está en 2 de Pedro 1:20. Entendiendo esto primero, hermanos, que ninguna escritura es de interpretación que privada. Y ahora, si sabemos que Él nos sella con el Espíritu Santo y nos bautiza ya, ¿quiénes son los sellados? ¿Quiénes son los sellados en la, vamos a decir, en la, vamos a ir a Apocalipsis 7:3? ¿Quiénes son los sellados en la frente? En la frente. ¿Quiénes son los sellados en la frente? 7:3. 7:3. Apocalipsis 7:3, ¿cómo nos dice? Diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces, ¿quiénes son los sellados en la frente, hermano Francisco? Los siervos ¿De quién? de Dios. Todo que, o sea, los siervos de Dios son los que son sellados en la frente. Pero Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Y el Espíritu Santo son las arras. Y las arras es el sello, ¿cierto? Las arras de nuestra herencia. Habiendo sido sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de vuestra herencia. Ahora, pero resulta que solamente los sellados son los siervos. Esto sí se vuelve ahora más delicado. ¿Quiénes son los siervos? Y aquí es donde viene una pregunta que sé que es un jaque mate, pero lo tengo que decir. ¿Son siervos de Dios porque son siervos de qué? Apocalipsis, Romanos 6:18. ¿Son siervos de Dios porque son siervos de qué? Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Son siervos de Dios porque son siervos de esa justicia que se revela en el Evangelio por fe. ¿Ya? Por eso es que en las palabras que son fuego está la justicia que se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero son siervos de Dios porque son primeros siervos de ¿qué? De la justicia. Pero ¿cómo yo hago la justicia? Con la verdad. La verdad. Con la mentira yo hago injusticia todo el tiempo. Con la verdad es que yo hago la justicia. Por eso somos siervos. Y de esa manera es que los siervos son sellados ¿en qué? En la frente. Y ahora ya, terminando. ¿Qué no fue hallada en sus bocas aquellos que eran de todas las naciones que habían sido también sellados? Apocalipsis 14:1. 14:1. Y con ese versículo terminamos. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. El nombre de él y el de su padre escrito, ¿qué? En la frente. Y el versículo 5, ¿qué dice? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Si yo digo una palabra y le agrego algo a las palabras de Cristo, Proverbios 36, ¿cierto? Yo voy a ser hallado que mentiroso. Mire, hermanos, estamos en Cristo, pero la puerta se está cerrando. Es mejor que usted mire que la puerta se cierra de adentro hacia afuera, que usted esté adentro y la puerta se cierra, pero esté adentro, pero no que usted esté afuera y usted mire que la puerta se esté cerrando. Hay algo que arreglar, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, nosotros tenemos que hacer algo. Hay que seguir a Cristo por donde Él quiera que va. El versículo 4, 14:4, mire lo que hacen estos hombres. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Pues Cuando son habla de vírgenes. mujeres hay con denominaciones, con iglesias. Por eso en Catares dice, muchas son las concubinas, muchas son las doncellas, muchas, pero una es la escogida mía. Esta es la que no se contaminaron. ¿Por qué no se contaminaron con estas denominaciones? Mire lo que hacen ellos. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. Y lo sigue por donde quiera que va. Ahorita no está en cuerpo presente, hermano Enrique. ¿Cómo usted hace para seguir a Jesucristo ahorita por donde quiera que va? De acuerdo a lo que Él habla. Si yo me identifico con todo lo que Él dijo, yo voy por donde quiera que Él va. Esa es la única manera de seguirlo ahorita, porque no está en cuerpo presente, está en espíritu. Y sus palabras son espíritu y son vida. ¿Qué más dice? Todos los que siguen al Cordero, ¿qué? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Exactamente, ¿qué más? Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mire, estos son primicias. ¿Usted sabe qué son las primicias? Hay un cultivo de trigo y hay uno que se madura primero. Tienen que recogerlo. Esos son los primeros que son las primicias. Fueron redimidos dentro de la tierra. Mis amados hermanos, identifiquémonos con la mente de Cristo, con la verdad de Cristo. Seamos siervos de la justicia cuando tú y yo hablamos con la verdad de Cristo predicando. Pensamos con la verdad de Cristo, entonces nuestros pensamientos son justos. Hablamos con la verdad de Cristo, nuestras palabras son justas. Hacemos las acciones con la verdad, nuestras acciones son justas. Sigamos al Cordero, por donde quiera que vaya, sigamos a Cristo. El que siga a Jesucristo no andará en ¿qué, hermano Francisco? Tinieblas. En tinieblas. Eso lo dice claro, sigamos a Cristo. Entonces, para todos ustedes que estuvieron hasta este momento, las 160 personas que hoy estuvieron hasta este momento, los felicito, gracias. Y los hermanos que están conectados, 7 personas en Facebook, y también los hermanos que mirarán este video, yo les quiero que hagamos hoy una oración. No hay mejor oración que pedirle al que todo lo puede, nos dé el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo da ¿qué? ¿Por medida o sin medida? Sin medida. Ya, la fe sí es por medida. Ya, la fe es por medida porque la fe viene por oír la palabra, pero el Espíritu Santo lo da por sin medida. Entonces, que nos dé, que nos bautice con Espíritu Santo y fuego antes de que se cierre la puerta. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, tú eres el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia hasta el día de nuestra redención. Señor, te presento a todos los hermanos de todas las iglesias que hay en el mundo entero, a todos los pastores, a todos los ministros, a todos los creyentes, aún a los niños, a todos, Señor, los presento ante ti y yo me presento ante ti, Señor.
Haznos entender, Padre Celestial, que ninguna escritura es de interpretación privada, que yo no puedo dar mi punto de vista cuando leo la Biblia, pero sí puedo dar mi punto de vista en las cosas relativas, en mi trabajo, en mi casa, en el colegio, en la universidad. Pero Señor, cuando yo leo tu palabra, no puedo dar mi punto de vista, porque eso lo debo entender primero, que ninguna escritura es de interpretación privada. Señor, bautízanos en Espíritu Santo y fuego, Padre Celestial, que podamos, que en esa palabra siempre la hablemos con tu verdad, que nunca nos salgamos de tu verdad. Padre Celestial, hay algo muy hermoso, que siempre yo lo digo en las oraciones, que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía, sino que hará lo que se le mandó a hacer. Gracias, Señor, porque esta palabra ha salido de tu boca y sé que en los que la oyeron hará esa maravillosa obra de hacernos a todos conforme a tu imagen y semejanza. Gracias, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 1 hora y 15 mi enseñanza. Dios les bendiga a todos. Amén.